desde hace muchos años, la contradicción principal en la fase que se abre en el 2008 es cuando comienza la gran transición geopolítica, con la crisis de 2008, de la subprime. ¿Por qué comienza ahí la crisis? La crisis comienza ahí porque Estados Unidos tuvo que reconocer, uno, que su dinámica ha llevado a la crisis, y segundo, que tuvo que salir China al rescate, que ya no se podía gobernar sin China, que el poder omnímodo que había tenido Estados Unidos hasta el presente ya no funcionaba. Eso algunos lo dijimos en esa época. Lo dijimos alguna vez. Mucho. Y entonces, a partir de ahí, dijimos una segunda cosa. Que lo que se ponía en crisis era la globalización. Oye, nos dieron hasta en el carnet de identidad. Pero es que, a su vez, la globalización generó una contradicción, para que se me entienda, principal, entre los partidarios de la globalización y los contrarios a la globalización. La coherencia era que los partidarios de la globalización tenían una teoría y una práctica, y los contrarios a la globalización no, porque sufrían las consecuencias de la globalización. Entonces, el problema de fondo que hay es que se generó en cada país, en cada territorio, dos coaliciones. Una en positivo, que era la coalición globalista, y una coalición perdedora en negativo, que eran los que sufrían la globalización, los perdedores de la globalización. Eso se ha dado en todos los países. Y cuando entra en crisis la globalización, se genera un problema de dirección política en el proceso. Y aparecen lo que yo llamaba una vez categoría zombie. Gente que sigue pensando como antes cuando el mundo ha cambiado. Fundamentalmente la izquierda. Porque la izquierda fue globalista y defendió los intereses de lo que ellos consideraban la modernidad. Y esos globalistas modernos o posmodernos llevaron a la ruina a la izquierda. Pero dejaron a los perdedores de la globalización, los dejaron sin identidad y sin referente y sin representación. Entonces, la extrema derecha, sacando el nacionalismo, el soberanismo, buscó una alianza con las clases trabajadoras, con los sectores de las clases trabajadoras que habían sufrido la desindustrialización, la pérdida de derechos, la desigualdad y el atraso de los territorios. El atraso de los territorios. Entonces, en ese contexto aparece Donald Trump y aparece la extrema derecha. Y la izquierda desaparece definitivamente. He dicho, desaparece definitivamente. Porque en ese cambio de mundo, la izquierda no tiene perspectiva, no tiene capacidad de sumarse a algo. Y mira que en España, además, esa izquierda tenía una posibilidad que fue el 15M y Podemos. Ni siquiera eso se cumplió. Entonces, el problema, ¿cuál es Donald Trump? Donald Trump refleja la parte perdedora de la globalización en Estados Unidos y el Partido Demócrata la parte ganadora. Son los progres. Son los progres, los woke, los progres, los feministas, los ecologistas. Esos son los que han llevado a Estados Unidos a una crisis existencial que vive ahora. Fijaros que eso se nota hasta... Hay un análisis muy bueno de Brenner, un debate que Robert Brenner escribió, que está publicado entero el debate, donde se ve un caso muy interesante, ¿no? Las capas altas de los trabajadores, que podemos llamar intelectuales, los trabajadores que eran gestores del capital, los trabajadores que de una u otra manera eran la parte fundamental de la clase asalariada alta, esos normalmente eran republicanos.
y se pasaron a votar masivamente a los demócratas. Y una parte de los trabajadores que siempre habían votado a demócratas se pasaron con Donald Trump. Y además en territorios que habían sufrido, como Detroit, la desindustrialización. Entonces, en la contraposición izquierda y derecha ya no existía, porque la globalización eso lo suprimió en la medida que la mayoría de la izquierda en todas partes, incluido España, era globalista y sigue siendo globalista. Lo más estúpido es que se puede ser globalista cuando la globalización no existe, con lo cual miel sobre hojuelas, y por eso no vio venir la guerra. No la vieron venir nadie en la guerra. Algunos sí la vimos venir, y lo dijimos y lo escribimos. La guerra estaba ahí, porque cuando comienza una transición sistémica, lo viejo no muere y lo nuevo no acaba de nacer y produce efectos monstruosos, como se ha traducido, o morbosos, que es como lo escribió Antonio Gramsci. Entonces, eso es donde estamos viviendo ahora. Por eso, la clave de este momento es situar en el eje un movimiento pacifista. Pero ¿cuál es el problema del movimiento pacifista? Que tiene que ser antiimperialista a la vez. Y eso rompe el sesgo del movimiento fascista que hemos conocido desde el presente. Porque ¿quién es antiimperialista cuando el imperialismo ha sido borrado de la esencia de la izquierda? Y lo que se ha hablado de imperialismo es meramente verbal para concitar consenso interno en determinados momentos. Entonces, el problema de un movimiento pacifista es que tiene que poner en el centro la lucha contra el imperialismo. Y eso significa ponerse enfrente de Estados Unidos, que es lo que no se hace. Lo que no se hace. Y por eso intervendrán en Venezuela si le interesa y no pasará nada. Nada. Y las armas buenas, los hombres que les preocupan las libertades y el dureza de Donald Trump. ¡Ay, qué duro es! ¡Qué duro! ¡Qué salvaje! Pero ¿qué hacen contra Donald Trump? Como bien ha demostrado él, le bailan el agua. Porque sabe que Donald Trump va a misa. Porque lo necesitan ¿frente a qué? Frente a los intereses populares. Porque lo que hay detrás de todo esto es una crisis sin precedentes de la Unión Europea y de la OTAN. Por eso, los que hemos perdido la batalla de salirnos de la Unión Europea y de la OTAN, yo lo he perdido además, como decir, con puntapié. Ahora, lo que estamos esperando es que el viejo topo de la historia nos saque de una y de otra gracias al camarada Putin. Dicho eso, no porque Putin esté a favor, sino simplemente que, como decía, que la correlación de fuerzas es la que manda. Mira, todo esto de las guerras culturales son decisivas, siempre en la izquierda. Las guerras culturales son decisivas. Pero no olvidéis una cosa. Las guerras culturales son decisivas si hay un sujeto popular organizado y con capacidad de actuación. Si no, las guerras culturales en las que estamos, los que estamos aquí escribiendo artículos. Pero eso no es la guerra cultural, de verdad. Hay un libro, hablando de libros, de Marco Deramón que se llama Dominio. Y te cuenta cómo el neoliberalismo fue organizado desde abajo por los grandes capitalistas. ¿Frente a qué? A una correlación de fuerzas que era insoportable para el capitalismo. En los años 70 se produce una crisis descomunal del capitalismo. Algunos, que éramos unos optimistas de cojones, como yo, pues pensábamos que la crisis del 73 al 75, 76 llegaba el socialismo en España. Madre mía. Y lo que nos vino fue un bofetón y un puñetazo en el centro del estómago, que es donde más duele. Entonces, vino el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque cuando viene una crisis, siempre hay salidas para el capital. ¿Sabéis por qué tienen salida el capital? Es que, ¿sabéis por qué? Porque tienen el poder, cojones. Porque tienen el mando, porque mandan, dirigen, dominan. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué es lo que ellos han buscado siempre, el capital? ¿Qué busca siempre? El mundo del 45, que ha dicho muy bien el compañero. Ese mundo del 45 ya no era funcional para Estados Unidos, ni para el gran capital. Había demasiados derechos. En el año 75 se hizo el famoso informe de la trilateral.
sobre la ingobernabilidad de la democracia. Y en ese informe lo que se dijo es que había exceso de democracia y exceso de protagonismo popular y de derecho. Y de derecho. Entonces, lo que ocurrió ahí fue que había una correlación de fuerza y el capitalismo, no lo vimos, pasaba a la ofensiva. ¿Frente a qué? Frente a la potencia de la Unión Soviética, frente a los movimientos de liberación, frente a China, frente a la línea que en aquel tiempo ha visto que ya no existe, el llamado tercer mundo, el tercermundismo, los no alineados. Entonces, todo ese mundo que estaba emergiendo, donde la ONU jugaba un papel porque ese mundo tenía una correlación. Oye, ¿y sabéis quién era la correlación de fuerza? ¿Qué tiene nombre? La Unión Soviética. Yo siempre he sido prosoviético. Y me arrepiento de no haberlo sido más. Infinitamente más de lo que he sido. Lo digo abiertamente. Me arrepiento de no haberlo sido más. ¿Por qué? Porque como decía Manolo Vázquez Montalbán, la Unión Soviética no es seguramente ya la vanguardia de nada, pero es la retaguardia de todo. Cuando eso se quedó fuera, cuando la Unión Soviética desapareció, se fue. ¿Quién se fue en primer lugar? Los partidos comunistas, ¿verdad? Luego los movimientos de liberación. Eso que se llamó el tercermundismo, eso que se llamó los no alineados, viste que desapareció en todos lados. Y luego había un tercer problema frente a muchos de mi partido, el Partido Comunista de España, que luego se fueron a Nueva Izquierda. ¿Y sabéis lo que desapareció? La socialdemocracia también. Porque el reformismo era, la condición del reformismo era la amenaza de la revolución. Y cuando la amenaza de la revolución se acabó el reformismo. Y ahora lo que tenemos son reformistas sin reforma, que es lo que ha sido la socialdemocracia o el ala izquierda de la derecha, que es el papel histórico del Partido Socialista Obrero Español. En cualquier variante, incluida la de Pedro Sánchez. En cualquier variante, incluida la de Pedro Sánchez. En cualquier variante. Simplemente que hoy ya la correlación de fuerza ya empieza a ser de nuevo favorable a la derecha unificada. ¿Para hacer qué? La segunda contrarrevolución después de la contrarrevolución neoliberal, que es la que Donald Trump está empezando a organizar en todas partes. Y por eso se quitan las máscaras. Se quitan las máscaras. Ya no pretenden ser progres, ya no pretenden ser demócratas, ya no se basan en el derecho internacional. No, por favor, ahora ya abiertamente. Ganáis demasiado, tenéis demasiados derechos. Y ahora de nuevo emerge en España el debate sobre las pensiones. Y mucha gente que defendió las pensiones ahora está cambiando de bando. Y empiezan ahora a sacar que las pensiones son imposibles de sostener, insostenibles. Cuando tenemos dinero para rearmarnos hasta los dientes. Y sobre esa contradicción nadie trabaja. Y termino. La correlación de fuerza fundamental. La relación de fuerza. La política es la lucha permanente por el poder. En el plano internacional, salvajemente. Y en el plano interno, depende. El interno depende. Y casi siempre ya será duramente, si no salvajemente. Esa es la etapa que viene ahora. Nos podemos seguir engañando, pero esa es la etapa que viene ahora. El problema de fondo es, para el sujeto popular es, ¿tenemos fuerza para aguantar la travesía del desierto? ¿Tenemos fuerza para trabajar la travesía del desierto? ¿Tenemos cosas organizadas para dejar de gobernar? ¿Tenemos cosas organizadas? ¿Tenemos un movimiento obrero potente? ¿Tenemos ideas? ¿Tenemos proyectos alternativos de sociedad? Ese es el problema que tenemos ahora. Que queremos eludir permanentemente, dejándonos prisioneros de una bipolaridad y de un polarismo político muy en España, olvidándonos que este polarismo político se hace en el territorio de la derecha. Este polarismo es asimétrico, y estamos a la defensiva.
Y la gran fuerza de este gobierno es que viene de la derecha. Y sin embargo ahora, recomiendo que leáis el informe FOESA, un informe hecho por Cáritas, fijaros, que son los más rojos del lugar. Y leáis la sociedad española real, no la que lo que tenemos y creemos las capas medias. Es que las capas medias no representamos a la sociedad ni al sujeto popular. Y cada vez más no representamos a los jóvenes. A los jóvenes. Porque toda crisis sistémica acaba... Esto lo vio Ortega. Compañeras, que me da hasta vergüenza, joder. Esto lo vio Ortega. Cada crisis sistémica impone una crisis de generación. La generación no es una cuestión biológica, es histórica. Igual que hay una generación del 15M, ahora viene otra generación que tiene que ver con vos. Entonces, el problema de fondo que hay es ese. Tenemos organización, pensamiento, estructura, ganas de atravesar el desierto. Ese es el gran problema.